¿Qué tal amigas, qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast y a su videocast en sesión. Estoy muy contento de poder transmitir para ustedes, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Y pues para mí el tema que voy a tocar el día de hoy pues es muy importante, dado que he recibido comentarios de gente muy cercana. Y pues me parece importante que retomemos, sobre todo en la etapa en la que nos encontramos el día de hoy, con respecto al semáforo que las autoridades han planteado para que podamos ir retomando nuestra realidad. Les comento que el término de nueva normalidad, pues la verdad, a mí no me gusta. Considero yo que tuvieron que haber preguntado a lingüistas, a especialistas, tanto del lenguaje como de la salud psicosocial y psicoemocional, si el término se adecua a esta nueva realidad que estamos viviendo. Yo en lo personal creo que no. Siempre lo he dicho en los programas anteriores. Y también cuando platico con gente cercana a mí, pues la verdad es que es un concepto que para mí no es válido. Sin embargo, estamos viviendo etapas nuevas, diferentes, a las cuales, pues, insisto, hay que adaptarse y siempre de la mejor manera. Creo yo que este momento del semáforo naranja, pues viene a traer muchas reflexiones. Y el tema de este podcast y de este videocast, pues es el autocuidado. Les voy a leer un poco lo que es el autocuidado. Se define como la asistencia sanitaria, el cuidado personal principalmente. Este concepto fue propuesto por una estadounidense de nombre Dorothea Orem Elizabeth. Ella fue una enfermera que desarrolló toda una teoría principalmente dentro de la medicina, dentro de la enfermería. Y este concepto está relacionado con las acciones intencionales que realiza la persona para controlar factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior, es decir, que también influyen en la vida de los demás. En estos casos, pues principalmente de la familia o de la gente muy cercana con la que estamos conviviendo día a día. El autocuidado es visto como una solución parcial al aumento global de los costos de la atención sanitaria. La noción de que el autocuidado es un pilar fundamental de la salud y la asistencia social significa que es un componente esencial dentro de un sistema moderno de atención sanitaria, principalmente regido por la burocracia y la legislación. Por eso el hashtag Quédate en casa es muy importante y solo salir lo necesario. Hoy en día estamos viviendo una crisis, se ha hablado del síndrome de la cabaña y de otros padecimientos. Como psicólogos y psiquiatras, aquellas personas que nos dedicamos al área clínica de la salud, pues nos hemos dado cuenta que factores como la violencia, la ansiedad, la depresión, la angustia, los temores y una serie de cosas que nos han invadido en estos meses, en estos días, pues tiene que ver mucho con la forma en la que vamos a proyectarnos a un futuro inmediato. Por ejemplo, el home office, el homeschool, estas nuevas formas que debemos de adoptar para poder tener un desarrollo armónico. Es importante entender que en estos tiempos debemos pensar no solo en nosotros, sino también en la gente que nos rodea. Por ejemplo, cuando salimos a la calle sin cubrebocas, es bien triste ver cómo la gente de pronto relajó todas estas medidas de seguridad y de sanidad que hemos vivido, que nos han recomendado los especialistas y que de pronto se hace caso omiso de ellos. Tanto se ha dicho de que no acudamos a funerales, a velorios, por el riesgo de contagio que existe, independientemente de la persona que haya fallecido por COVID o por cualquier otra causa, lo cual yo lamento, un pésame a todos aquellos que han perdido a un familiar, algún amigo, alguien cercano, y que de pronto no nos interesa, y vamos. Tengo un caso muy cercano de algo que pasó así, que fueron a un velorio y toda la familia se contagió. Afortunadamente, hoy en día son sobrevivientes de COVID, están saliendo adelante. Sin embargo, pues hay que esperar las secuelas que esto dejó. Y yo creo que hay muchas personas que están pasando por lo mismo. La enfermedad existe. A menos de que tú seas virólogo o hayas hecho una serie de estudios a lo largo de un periodo de investigación, pues entonces tendrás un buen argumento para decir que existe o no existe esta enfermedad. Sin embargo, los hechos están ahí a nivel mundial. Todos nos hemos visto afectados en la familia, en la economía, en muchos rubros que tienen que ver con el autocuidado, con la autoestima, con la autogestión, que es bien importante que a lo largo de esta sesión y de otras sesiones posteriores, pues iré tocando estos temas. En tiempos de pandemia, las patologías se disparan. Como decía, la ansiedad es uno de ellos. También el hecho de no creer
que a mí me pueda pasar. Invariablemente mucha gente dice, yo me voy a enfermar algún día, sí, pero es mejor que nos enfermemos cuando ya esté la vacuna, no ahorita que las camas están saturadas y que si te enfermas, pues invariablemente te van a entubar o va a pasar algo más grave, no puedes perder hasta la vida. Entonces es bien importante que sigamos las medidas de sanidad de manera puntual para poder generar una armonía tanto en nosotros mismos como en la gente que nos rodea, principalmente la familia, los niños, los abuelos, los padres, la esposa, el esposo, quienes están con nosotros conviviendo. Si no vamos a salir de casa, si no es necesario salir, pues evitemos, porque en realidad estamos viviendo una crisis, insisto, donde de pronto tú ves a la gente y te dices, es que para mí es muy incómodo usar el cubrebocas. Pues yo creo que es más cómodo estar entubados, ¿no? En una cama o que le entreguen tu cuerpo en cenizas a tu familiar o en un ataúd. Yo creo que eso es lo más terrible. Creo que tenemos que ser más sensibles, más humanos, más solidarios, más conscientes y tratar de extremar medidas. Por ahí yo leí en una infografía esto que decían que es importante que te trates tú como si estuvieras contagiado y que también te imagines que las personas que están fuera de tu círculo inmediato también estuvieran contagiadas. Es decir, tenemos que aprender a poner ciertos límites y una distancia, una sana distancia para poder evitar el contagio. El autocuidado tiene que ver mucho con la forma en la que me aseo, en la forma en la que me alimento, en la forma en la que me cuido, tanto dentro de mi casa como fuera de ella. Si salgo y regreso, pues lavarse las manos, desinfectar todo lo que traiga, porque en verdad estamos viviendo una etapa muy compleja donde los especialistas hacen mucho énfasis en que tengamos cuidado en ello, ¿no? La premisa debe ser, no me arriesgo, no te arriesgo. Si me cuido yo, entonces automáticamente estoy cuidando a la gente que está ahí afuera. Insisto, debemos tomar en cuenta que las autoridades tienen datos precisos y que ellos tratan de proporcionarnos una información veraz para que nosotros pues tengamos una vida pues más sana, más larga, más duradera y podamos estar lo mejor posibles. La enfermedad no va a desaparecer, eso es una realidad. Por eso debemos respetar las indicaciones. Insisto, estos conceptos de humanidad, solidaridad, pues deben de formar ya parte de nuestra realidad. Ahora que los chicos regresan a la escuela, pues también debemos de tener esa conciencia de que hay que extremar medidas, ponerle su gel, su careta, su cubrebocas, que extremen la distancia, que de pronto a lo mejor hay que pedir a las escuelas que nos apoyen con el homeschool, las clases en línea o los trabajos para reducir el contagio. El autocuidado tiene que ver con esta parte de si yo estoy en riesgo, bueno, entonces me voy a alejar un poquito de los demás, no va a pasar nada, a fin de que podamos generar un cerco de seguridad para poder estar sanos, que es lo principal, sanos física, psicológica, inclusive hasta económicamente. La autoridad también debe de ser sensible y los jefes deben de ser sensibles y si no es necesario que vayas a la oficina y el trabajo lo puedes realizar en casa para evitar los contagios, pues es algo que debemos también tomar en cuenta. No podemos justificar nuestra inconsciencia diciendo que en otros países ya se están retomando actividades. Eso es bien importante. Seguramente hemos visto noticias de países en Europa, en Asia, que ya están retomando actividades. Nosotros, hoy en día, aquí en la Ciudad de México específicamente, no podemos generar un estado maníaco y entonces querer ir al cine, querer ir al centro comercial, querer ir a comprar ropa. O sea, debemos de tener muchas precauciones porque los rebrotes van a venir, probablemente vengan pues de una manera muy seria. Debemos de estar preparados para ellos. Ojalá que también nosotros en casa podamos generar códigos de seguridad. Por ejemplo, lo que proponían en el temblor, tener tu mochila, tus documentos escaneados, pues en estos momentos también es importante tener cosas en casa que nos permitan tener una estancia agradable, sobre todo que podamos manejar nuestras emociones. Si tú estás tomando terapia, bueno, es importante que contactes a tu terapeuta y que tengan sesiones en línea, que me parece que es una muy buena opción. Igual, si estás tomando clases
A todos mis amigos profesores de artes marciales que están impartiendo clases en línea, felicidades y gracias. Acérquense a sus profesores. Oye, págame una clase, te pago una clase para poder tener una actividad y que nos mantengamos ocupados en casa. Y en otro programa, específicamente con el psicólogo Israel Velasco, estaremos hablando de estrategias para estar en una crisis de cualquier tipo, no solamente en pandemia, sino en cualquier tipo de crisis que podamos tener. Inclusive hablaremos de los primeros auxilios psicológicos. Debemos cuidarnos, insisto, yo creo que es importante que logremos generar una conciencia social y global. Si tú de pronto ves a una persona que no le importa, vas en el taxi y el chofer ya no trae cubrebocas, pues pídele que se lo ponga. Si no se lo quiere poner y es mucha tu necesidad o está lloviendo, considera poder abordar esa unidad. Digo, todos necesitamos trabajo, todos necesitamos lana, pero creo que es más importante la salud que poder generar otras cuestiones. No podemos relajar estas medidas, sobre todo las medidas de higiene, dado que si en ese momento yo me contagiara, pues será muy grave que yo contagiara a mi familia. Si realmente los amo, me tengo que aislar de todos, lo más sano posible. Si de pronto en casa tenemos algún abuelo, abuela o algún familiar que requiera nuestro apoyo, pues también debemos de generar una estrategia para poder brindarles la ayuda que ellos requieren. La paciencia es una virtud, una de las más grandes virtudes, es un don que debemos desarrollar poco a poco. El autocuidado tiene que ver con todas nuestras esferas, la individual, la esfera de pareja, la esfera de familia, la esfera de trabajo, la convivencia con los hijos, la forma en la que interactuamos con los demás. Debemos de generar propuestas y tratar de estar lo más sanos y equilibrados posibles. Una de las formas de poder tener un autocuidado es tener mucho cuidado con las adicciones que de pronto se pueden disparar al cigarro, al tabaco, a la comida, al ejercicio, al alcohol. Se dice que todo con medida es sano y es bueno. Ya cuando empezamos a hacer algo en exceso, pues sí debemos de recuperarnos y de recuperar nuestras rutinas que normalmente nosotros vamos desarrollando poco a poco. Pues bien, estamos llegando al final de esta emisión. Les agradezco mucho que hayan permanecido. Ojalá que puedan compartir este y los otros programas, tanto el videocast como el podcast. Y si hay algún tema en particular que quieras que trabajemos, pues yo lo puedo hacer con colegas, con especialistas que nos pueden orientar, nos pueden ayudar, nos pueden apoyar, para que poco a poco nosotros vayamos generando posibilidades de crecimiento y de mejora. Muchísimas gracias, deseo que tú y tu familia se encuentren bien. Un saludo cordial a todos ustedes, deseo de corazón que se encuentren bien y espero verles y escucharles pronto. Por hoy terminamos.